Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en un capítulo más de Med News llegó a consulta un paciente llamado Camilo, en el cual consultaba por lo siguiente. Camilo es un hombre de 35 años residente en una zona urbana en crecimiento, que consulta por disnea progresiva, fatiga pequeños esfuerzos, edemas en miembros inferiores y episodios recientes de dispersia. Pues ya hemos visto en capítulos anteriores el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio, pero en este caso no recordamos muy bien el sistema digestivo, el tubo digestivo en cuanto a anatomía, así que vamos a seguir con los médicos expertos para aprender un poco más respecto a ello y poder atender con eficiencia a Camilo. Bueno, ahora empezaremos a hablar un poco sobre la pared abdominal. Empezaremos con la irrigación. Pues la pared abdominal recibe sangre principalmente de las arterias epigástica superior, que proviene de la torácica interna y de las epigásticas inferiores, ramas de la ilíaca externa. También participan las epigástricas superficiales y las circunflejas ilíacas superficiales desde la arteria femoral. Además de esto, las arterias intercostales posteriores, subcostales y lumbares forman una red anastomóstica que asegura un buen aporte sanguíneo. En cuanto al drenaje venoso, este sigue un trayecto paralelo al de las arterias. Es importante resaltar que aquí existe una conexión entre el sistema de la vena cava superior, la vena cava inferior y la vena porta. Este detalle tiene gran valor clínico porque en caso de hipertensión portal puede aparecer un signo alrededor del ombligo que pues sería como se vería dilatadas las venas en forma de medusa alrededor del mismo. Finalmente, la inervación de la pared anterolateral del abdomen depende de los nervios toracoabdominales T7 a T11, el subcostal T12 y los nervios iliohipogástricos e ilioinguinales derivados de la L1. Estos nervios aportan tanto la sensibilidad cutánea como la inervación motora de los músculos abdominales. Para llegar a una conclusión, pues la pared anterolateral del abdomen es una región con irrigación múltiple, un drenaje venoso clínicamente relevante y una inervación precisa que permite la funcionalidad y la sensibilidad, aspecto que siempre debemos tener presente al momento de la exploración física. Bueno, ahora es importante que hablemos un poco respecto a la región inguinal. La región inguinal es importante ya que durante la evaluación del abdomen vamos a tener esta zona anatómica que tiene una gran relevancia clínica y pues debido a las estructuras que pasan a través de ella, pues es importante que la tengamos en cuenta. La región inguinal entonces va a ser esta zona que se encuentra en la parte baja de la pared anterior del abdomen. Esta zona se va a encontrar justo por encima del ligamento inguinal formado por la saponeurosis del músculo oblicuo externo. Este ligamento inguinal se va a ubicar entre la espina ilíaca anterosuperior y va a llegar hasta la síntesis del pubis. ¿Por qué va a ser importante esta región? Porque es una región que es como una región débil de la pared abdominal, por lo que va a ser un punto débil que va a ser muy propensa a sufrir hernias inguinales, cuando las vísceras abdominales van a atravesar ese anillo inguinal sobresaliendo pues de la pared abdominal, lo que puede pues generar una mala función de las vísceras. Entonces vamos a tener al conducto o canal inguinal. Este es un conducto de alrededor 4 centímetros de longitud que va a atravesar toda la pared abdominal anterolateralmente. Esta va a permitir el paso de diversas estructuras entre el abdomen y los genitales externos, por eso es que es una zona también muy importante. Vamos a hablar de los límites de este conducto. En su pared anterior vamos a tener a la aponeurosis del músculo oblicuo externo. En su pared posterior vamos a tener a nuestra fascia transversalis más el refuerzo de un tendón conjunto. En su techo vamos a tener las fibras arqueadas o de este músculo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Y en su suelo vamos a tener al ligamento inguinal y el ligamento lacunar. Vamos a hablar ahora de que este conducto va a tener dos orificios importantes: el anillo inguinal superficial y el anillo inguinal profundo. El anillo inguinal superficial va a ser esta abertura que se genera en la aponeurosis del oblicuo externo y esta va a estar delimitada por los pilares lateral y medial del mismo. Y ahora el anillo inguinal profundo, que pues no es palpable, no es una zona que vamos a ver exteriormente fácilmente, se va a dar por una apertura que se encuentra profundamente en la fascia transversal.
Las estructuras que pasan por este conducto en el hombre es el cordón espermático, que va a tener unos vasos deferentes, va a tener también a la arteria testicular, a la arteria crematérica y al plexo pampiliforme. Y pues además de esto, al nervio ilioinguinal. Vamos a tener que va a haber un cambio de estructuras. En el caso de la mujer va a pasar el ligamento redondo del útero y también el mismo nervio ilioinguinal. Ahora vamos a hablar de las hernias inguinales. Como había mencionado, la hernia ocurre cuando esta víscera abdominal, generalmente suele ser el intestino, va a protruir a través del conducto inguinal. Vamos a tener dos tipos, la indirecta y la directa. La indirecta ocurre cuando el saco herniario por el anillo inguinal profundo y este va a seguir todo el conducto. Esta puede llegar incluso hasta el escroto en el hombre o hasta el labio mayor en la mujer. Es mucho más frecuente en jóvenes y suele estar asociado con un defecto congénito. En cambio, la hernia inguinal directa va a ocurrir la salida de estas vísceras por un triángulo anatómico denominado el triángulo de Haselbach, que es una zona de debilidad de la pared abdominal. Este pues suele ser más un déficit adquirido y va a protruir directamente las vísceras abdominales hacia adelante y pueden ser palpables en el examen físico. Esto se hace mediante diversas técnicas semiológicas que permiten saber también la característica de la hernia, si es irreducible o incoercible. Tenemos las diferencias claves entre estas dos hernias. La primera es que el origen de la hernia inguinal indirecta, pues como mencioné, es congénito, en la directa es adquirido. Y pues el trayecto. El trayecto, pues como mencioné, en la indirecta va a pasar por el anillo profundo y la hernia directa directamente por el triángulo de Haselbach. Muchas gracias. Esas fueron algunas generalidades y la importancia clínica de este conducto inguinal. Bueno chicos, ahora seguimos con el intestino grueso. Encontramos que el intestino grueso es bastante importante en todo nuestro proceso de digestión, ya que él junto con otros órganos es encargado principalmente de la absorción de nutrientes. Entonces encontramos que en cuanto a la conformación del intestino grueso, bueno, primero lo voy a estar acá mostrando a través de la pantalla. Entonces, el intestino grueso está conformado por ciertas partes. Él tiene un ciego, tiene un apéndice, encontramos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoide porque tiene forma de S, el recto y por último el canal anal. Entonces también en cuanto a su conformación también encontramos que él tiene unas teñas. Entonces las teñas van a ser esta que se ve claramente en toda la mitad del intestino, la cual es la teña libre. También encontramos una teña hacia toda su porción medial, que en este caso se va a llamar una teña mesocólica debido a que queda hacia el mesocolon. Y por último encontramos una teña hacia sus laterales, la cual ya llamaremos teña omental. Eso por su configuración. Ahora encontramos que en cuanto a su irrigación, él va a estar irrigado principalmente por dos arterias, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Entonces, de la mesentérica inferior encontramos una rama que es la cólica de media. Más abajito encontramos la cólica derecha y por último encontramos la arteria ileocólica. En cuanto a la arteria mesentérica inferior, encontramos que ya tiene una arteria cólica izquierda, una arteria sigmoidal, y otra arteria rectal superior. Entonces, ¿qué pasa con estas? Ellas van a ir hacia el colon y se van a anastomosar generando un arquito, pues para sacar ramas más pequeñas e irrigar todo el colon. Entonces encontramos que la arteria cólica media, ella irriga toda la parte del colon transverso en sus 2/3 distales. La arteria cólica derecha, ella va a irrigar todo el colon ascendente y por último la ileocólica
ella se encarga del ciego y de la penis. Por otro lado, la cólica izquierda, ella se encarga pues de la parte restante del colon transverso, baja a irrigar también el colon descendente. La arteria sigmoides pues va a irrigar el colon sigmoides, y por último la arteria rectal superior pues va a irrigar el recto y parte del conducto anal. Eso sería todo por irrigación. Y ya en cuanto a drenaje venoso, encontramos una situación muy similar. Entonces, importante acá, tenemos la vena hepática, la vena porta, que viene del hígado, y una vena mesentérica inferior, que vendrían siendo estas dos. Entonces, de la porta va a salir una vena cólica derecha, una media y una ileocólica. Y de las sigmoides va a salir una vena cólica izquierda, una vena cólica sigmoides, y una vena rectal. Importante. Entonces pasa que como tenemos vena mesentérica inferior, también existe una superior. ¿Qué pasa? La superior, ella va a drenar directamente hacia la vena porta, pero en este caso la vena mesentérica inferior, ella se anastomosa junto con la vena esplénica y va a drenar directamente a la vena porta. Entonces en este caso tenemos que el drenaje siempre va a llegar hablando de este caso, siempre va a llegar a la vena porta. Y ya eso sería todo por el intestino grueso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy en nuestro segmento de salud vamos a hablar de un tema clave en la anatomía de la clínica, la anastomosis por tocado. ¿Qué son? Son conexiones naturales entre la circulación de la vena porta y la circulación sistémica de la vena cava. En condiciones normales, el flujo sanguíneo portal llega al hígado sin problema. Pero cuando existe hipertensión portal, estas conexiones se dilatan y se convierten en verdaderas vías alternas de drenaje. Ahora pasemos a las 4 más importantes. Tenemos la gastroesofágica, que es entre la vena gástrica izquierda, territorio portal, y las venas esofágicas del territorio de ácigos, cava superior. Clínicamente, su dilatación produce varices esofágicas que pueden sangrar de manera masiva. Tenemos la rectal, que es entre la vena rectal superior, que es el sistema porta, y las venas rectales medias e inferiores, sistema cava inferior. Como manifestaciones tenemos hemorroides de origen portal. Como tercera tenemos la umbilical o periumbilical, que es entre la vena umbilical obliterada y las venas paraumbilicales, que se conectan con la epigástrica y van hacia la cava. Como manifestación está la famosa cabeza de medusa del abdomen. Y cuarto tenemos la retroperitoneal, que es entre las venas del colon, páncreas y duodeno, el territorio porta, con las venas retroperitoneales que drenan a la cava. Aunque son menos visibles, también se puede dilatar en hipertensión portal. En conclusión, estas anastomosis son importantes porque se convierten en la única salida para la sangre cuando el hígado no permite el paso normal. El problema es que esa compensación se traduce en complicaciones graves como sangrado digestivo alto, hemorroides, circulación colateral abdominal y ascitis. Y así entendemos cómo una base anatómica se convierte en un tema vital en medicina clínica. Soy Alejandra y eso fue Salud al Día.